Bueno, la pandemia del coronavirus ha removido las conciencias de todos nosotros de una manera o de otra. Nos trae a la mente preguntas, nos ha traído conversaciones, quizá dudas y también, ¿por qué no?, pues trae a nuestras mentes pasajes de las Escrituras. En mi caso, este pasaje me vino casi inmediatamente. Si el viernes terminaron las clases en el instituto, a mí me vino inmediatamente este texto que vamos a tratar hoy en el confinamiento. Pero no quiero trazar ningún paralelismo entre este texto y la situación actual, cosa que quizás se ha hecho muchas veces en estos días, pero sí que es verdad que el Señor lo puso en mi corazón y por tanto creo que es un buen punto de partida para el mensaje. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 21, tal como se anunciaba ayer. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Números 21, del 1 al 10, que dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia se desarrolla hace unos 3.500 años. El pueblo de Israel, que habían sido unos 600.000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres, así que imaginad si los pudiéramos contar o si la Biblia nos diera ese número, salió de la esclavitud de Egipto alrededor, se estima, del 1446 a.C., tras, como recordaréis, la 10ª plaga que Dios envió a ese país, que es Egipto, que estaba oprimiendo a Israel. Y fijaos que, si recordáis el Éxodo, salían con una gran victoria y con la promesa de una tierra prometida. Pasaron, hasta esta historia, 38 años vagando por el desierto en busca de esa tierra prometida. Desde su salida hasta este mismo instante que tenemos hoy delante de nosotros, Dios estuvo cuidando de ellos en un entorno inhóspito y difícil como era el desierto. Cruzaron el Mar Rojo, la columna de fuego y de nube que les seguían y les protegían y les guiaban, el maná que caía del cielo como provisión diaria, las codornices, el agua, incluso al principio la entrega de la ley en el monte Sinaí y todo el despliegue de poder que hizo Dios delante de su pueblo. Pues casi ese mismo tiempo, 38 años, como hemos dicho, llevaban comiendo el maná. Por tanto, vemos que en esos 38 años anteriores, el Señor Dios había demostrado cada día durante todos esos 38 años anteriores, su cuidado y provisión para con el pueblo. Y ahora nos encontramos en este pasaje, están en el monte de Or, el pueblo de Israel va a pelear contra los cananeos y le piden a Dios que les dé victoria. Y Dios se lo ha concedido. Dios les ha dado victoria y el pueblo sale del monte de Or
en victoria, victorioso, habiendo visto nuevamente la respuesta de Dios a sus peticiones y la mano poderosa de Dios en acción. Ese es el contexto previo a la historia que vamos a tratar hoy. Y así, con esto en mente, llegamos al versículo 5. En el versículo 5 encontramos la queja del pueblo. Ahí está el pueblo de Dios quejándose contra Dios y contra Moisés. Fijaos, en un instante, en el versículo 4, con victoria salen de Or, al que cambiaron de nombre, pusieron Orma. En el instante siguiente cambia la apreciación que nosotros podemos tener acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Fijaos en lo que dicen. En un solo versículo acusan a Dios de todas estas cosas. Primero, de buscar la muerte de su pueblo, porque supuestamente, decían ellos, no tenían ni agua ni pan. Después de esa victoria que Dios les había dado, se quejan de que no tenían agua ni pan cuando llevaban 38 años siendo sostenidos por el Dios mismo. No solo eso, sino que de forma contradictoria dicen que el pan que tienen es un pan, dice la palabra, liviano. Y en el original ese liviano quiere decir un pan miserable, escaso o liviano. Llaman al maná de Dios un pan miserable. Y nos preguntamos, quizá nosotros viendo la historia desde arriba, ¿no había estado Dios proveyendo constantemente, de forma milagrosa, tanto de protección como de victoria? ¿No habían sido alimentados también de forma milagrosa por el cuidado y la provisión de Dios? Fijaos que ellos en otro lugar habían descrito a lo que ahora llamaban miserable, a ese maná que ahora llaman miserable, lo habían descrito como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Más bien parece la descripción de un manjar antes que la descripción de un pan miserable. Pero además no iban camino de su propia tierra, una tierra que había prometido Dios mismo y que Él había asegurado que era una tierra buena y fructífera. Pues de esto se quejan de Dios, de que los quiere matar y de que les da un pan miserable. ¿En qué se puede resumir esto? Acusan a Dios de ser un Dios malo, en lugar de ser todo lo contrario. Y es que el pueblo, dice el versículo 4, estaba desanimado. O literalmente, podemos ver en otras versiones, se volvió impaciente. Llevaban 38 años caminando sin llegar a conseguir lo que estaban esperando o lo que deseaban, y el caso es que lo que deseaban lo querían ya. Había frustración y había impaciencia en sus deseos. Y me hacía recordar esto a la crisis de los 40. No sé si habéis oído hablar de lo que es la crisis de los 40. 38 años llevaban ellos, casi 40, y la crisis de los 40 aparece cuando, dicen los expertos, cuando se acerca la cuarta década, pues se hace un balance de lo que ha pasado en nuestra vida, analizamos lo que siempre hemos querido ser o tener, lo que somos y lo que tenemos realmente, y comparamos esas dos cosas, vemos que no concuerdan. Parece que estaban teniendo el pueblo de Dios la crisis de los 40 a los 38 años de salir de Egipto. Quizá eso nos pasa también a nosotros. Si echamos la vista atrás, ¿no has visto la mano de Dios en tu vida a lo largo de todos estos años? ¿Acaso Dios no te ha colmado de bendiciones entre tanto que llegas a la tierra prometida que Él promete a todos sus hijos? Fijaos que Él acampa con nosotros como hacía con el pueblo de Dios, vive en nosotros, ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento, y sin embargo nos suena actual esta queja. ¿Cuántas veces te has escuchado quizá quejándote ante Dios, desanimado, volviéndote impaciente? Y nos planteamos entonces, tengas la edad que tengas, ¿tienes esta crisis de los 40 que tenía el pueblo de Israel? ¿Te planteas por qué no han venido las bendiciones que te mereces o que crees que te mereces? ¿Cómo es que Dios está permitiendo todas estas cosas que vemos alrededor? ¿Cómo es que Dios no cuida de mí como yo merezco?
Incluso podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo es que el Señor no viene ya? Debemos tener mucho cuidado en lo que dejamos crecer en nuestro corazón. No sea que hagamos que Dios, siendo justo y bueno con nosotros, le acusemos de ser injusto y malo, justificándonos a nosotros mismos como hacía el pueblo de Israel. Avanzamos al versículo 6, donde nos encontramos las consecuencias de este pecado del pueblo de Israel hacia Dios y también hacia Moisés. Y es que Dios, en el versículo 6 vemos, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Dios castigó al pueblo con una infestación de serpientes venenosas mortíferas. Dice que eran unas serpientes ardientes y en realidad no sabemos qué quiere decir eso de ardientes. Quizá tenían un color o un brillo especial o quizá las llamaron así por el dolor que causaba la picadura, como de un ardor o una quemazón. Lo más importante de todo es que eran mortíferas. Y mucha gente fue mordida por estas serpientes, porque murió mucho pueblo, como leemos en el versículo 6, y murió mucho pueblo de Israel por causa de esas picaduras. El caso es que esta invasión de serpientes afectó a todo el pueblo. Imaginaos la situación. Nosotros quizá no podemos hacernos la idea, pero una invasión de serpientes en el desierto, con el tipo de vida que podían hacer en el desierto, no valía confinarse en casa, como hacemos nosotros ahora, contra la enfermedad que hay fuera. Vivían en tiendas, en cualquier momento, incluso durante el sueño, podrían entrar las serpientes en el lugar de descanso y morderles en sus propios lechos. No venían desde fuera siquiera, sino que fueron enviadas entre el pueblo. La pandemia, si queréis llamarlo así, o la infestación de serpientes, entró desde el pueblo, entre el pueblo. Y la situación, imaginaos, tenía que ser de pánico. Niños en riesgo, mayores en riesgo, cualquiera estaba en riesgo porque las serpientes estaban entre el pueblo. Y es que ante el pecado, el pueblo de Dios no podía jugar. Con Dios no se puede jugar. Él es santo, Él es justo y debe ser temido. Hermanos, Dios sabemos que ama a su pueblo, lo tenemos claro, tenemos la fe puesta en que Dios así lo hace porque así lo ha dicho. Pero recordemos que también corrige a su pueblo. También corrige a su pueblo por el pecado, va puliendo a su pueblo y a veces muy severamente, incluso con la propia vida, como fue en el caso del pueblo en esta escena de la serpiente de bronce. Con esta idea seguimos, llegamos al versículo 7, donde podemos ver el arrepentimiento del pueblo. Enseguida el pueblo se dio cuenta de que habían cometido un error. Las consecuencias de sus pecados, el castigo de Dios, fueron precisamente las que les llevaron a reconsiderar lo que habían hecho contra Dios y contra Moisés. Y vemos al pueblo arrepentido, porque leemos, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Se dieron cuenta, se acercaron a Moisés, que era el intercesor entre ellos y Dios, y le pidieron que intercediese por ellos ante Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Así que, fijaos que el pueblo de Dios, Israel en el desierto, para darse cuenta de su pecado, necesitó de la actuación de Dios. Dios mismo proveyó, los llevó de la mano hasta el arrepentimiento. Les había hecho darse cuenta de su propio pecado mediante un castigo, que ellos inmediatamente entendieron que venía de Dios. De no haber hecho esto, ¿creemos que el pueblo se habría dado cuenta de su pecado? Probablemente no. Y el caso es que eso mismo vemos hoy día nosotros a nuestro alrededor. El pecado nos rodea sin que ninguno de nosotros en su momento prestase atención a él o ni nos importaba lo que pudiera ofender a Dios. Íbamos, hacíamos, deshacíamos sin importarnos para nada las cosas
de la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él mismo nos mostró la gravedad de nuestro pecado. Quizás alguien te mostró el Evangelio, o leíste la Biblia, o escuchaste una predicación por internet. Ahí estaba Dios, guiándote de la mano hacia el conocimiento de tu pecado. ¿Para qué? Pues para llevarte a la misma situación a la que llevó al pueblo de Israel, para llevarte al arrepentimiento. Quizás tú no eres creyente, quizás no has hecho eso todavía. Quizás no has visto que tu vida desordenada y llena de pecados ofende a Dios, que el pecado que hay en la sociedad a tu alrededor ofende a Dios, que tu propia vida está llena de pecado. Pues debes saber, a la luz de las Escrituras, que con Dios no se puede jugar, que el pecado es serio y que Dios pone las consecuencias de tu pecado delante de ti. Y avanzamos hasta el versículo 8, donde observamos la reacción de Dios. Sorprendente reacción de Dios. Ahora que el pueblo estaba arrepentido, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué habríamos hecho nosotros cuando alguien nos pide perdón? ¿Qué hizo Dios? ¿Se giró y miró a otro lado haciéndose el ofendido? Este pueblo me ha ofendido, no lo voy a considerar más. En absoluto, no encontramos eso en absoluto. En el mismo momento en el que Moisés habló en oración con Dios, Dios proveyó una solución. El ofendido buscaba una solución contra esa ofensa. Leemos en el versículo 8 que en cuanto Moisés oró por el pueblo, Jehová le dijo a Moisés y trajo la solución. Por supuesto que Dios ya sabía que iban a necesitar de una solución antes de que la pidieran. Y también la tenía ya en mente, por supuesto, porque es una solución muy curiosa que analizaremos ahora después, pero es una solución que apuntaba a Cristo en la cruz. El plan eterno de salvación se estaba representando en esta escena. Pero esperó a que el pueblo fuera consciente de su pecado antes de traer la solución. Y es que tenemos un Dios sorprendente. Desde que el hombre es hombre, Dios ha provisto de la manera de que aun en nuestros pecados podamos ser perdonados y podamos volver a tener relación con Dios, con ese Dios del cielo creador, ese Dios todopoderoso, 3 veces santo, delante del cual no puede haber ni un solo pecado. Qué Dios tan maravilloso tenemos. ¿Qué más cosas vemos en el versículo 8? Vemos no solo que Dios responde inmediatamente, sino vemos la propia solución que propone. Se podría decir, desde luego, que era bastante curiosa. Si Dios iba a traer una solución al pueblo, pues quizá ese pueblo esperaría, o quizá yo mismo, o quizá vosotros, pues no sé, que crecieran unas hierbas especiales en mitad del desierto con las que hacer un ungüento medicinal, o quizá algo que infusionar en agua, o que un viento milagroso extrajese el veneno del enfermo, pero no en este caso. No en este caso. Fijaos, la solución tenía que tener ciertas características. La solución debía ser pública. La enfermedad o la serpiente había surgido entre el pueblo. Todos deberían tener acceso a ella, estuvieran donde estuvieran. Y tenía que ser sin coste alguno. No era una solución solamente para los ricos, era una solución, puesto que la enfermedad afectaba a todo el pueblo, la solución debía ser para todo el pueblo, debía ser pública y debía ser sin coste. Además, tenía que ser rápida y definitiva. El que había sido mordido estaba virtualmente muerto. No podía hacer nada por sí mismo. Tenía que ser, por tanto, rápida para que la muerte no llegase a producirse, y tenía que ser definitiva. ¿Y cómo era la solución que propone Dios? Bueno, pues era hacer un modelo en bronce de una de esas serpientes. Y es interesante que, siendo el mal que sufrían la serpiente, la solución para ese mal fuese de la misma forma, es decir, una serpiente. La serpiente producía el mal, la serpiente debía ser la solución.
Luego, una vez que tenían ese modelo hecho de bronce, deberían ponerlo sobre un palo en alto en mitad del pueblo. De esta manera, cualquiera podría tener acceso a la cura, es decir, sería pública, era tan rápida que únicamente era necesario mirarla y desde luego era definitiva, puesto que vemos más adelante que en cuanto miraban eran curados. Sencillo y fácil para el pueblo, para todo el pueblo. Y llegamos al versículo 9, la sanidad que proveía esa solución. Ahí estaba la solución, esa serpiente clavada, puesta en alto en un palo, al alcance de todos. Mirar a la serpiente de bronce en lo alto del palo, en medio del pueblo, era la solución. Y dice el versículo 9 que el que miraba era salvo. No había duda alguna. Cuando alguna serpiente, leemos en el versículo 9, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.